No soy Ross. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Me veis aquí, me veis sentado. Entonces, sois unos privilegiados, ¿eh? Porque llevo unas semanas que es más fácil verme tumbado. Sí, pero ya estás bien, ¿no? ¿De tu lesión o no? Bueno. El lunes me hicieron andar con las barras estas paralelas para apoyarme. Hoy he Madre mía. vuelto a hacer lo mismo y el viernes ya toca bicicleta, así que Madre mía. Bueno, ánimo, ¿eh? Que ya parece que la cosa va mejor, ¿no? sí, Y ya está. por lo menos puedo apoyar el pie y ya no voy caminando como un pato, así que eso está bien. Oye, muchas gracias por estar en el Café de la Lluvia. Ya sabes que es tu casa. Y bueno, nos vas a hablar sobre historia del cómic en España. Y vas a meterte En con España. Bruguera. Sí, bueno, de hecho nos vamos a ir un poquillo para atrás al principio, pero lo de siempre, ya veremos por qué. Porque es una cosa que en el café hacemos y hacéis siempre y es muy importante, pero eso ya lo iremos viendo. O sea, al final, yo creo que vamos a tardar en llegar a Bruguera, pero espero que el viaje, hasta que lleguemos, lo disfrutemos. Hombre, seguro, seguro. Lo importante es disfrutar el viaje. El Lo camino. importante es disfrutar el viaje, El camino, efectivamente, el el camino. camino. La meta, bueno, pues se llega, se ha llegado. Y si no se llega, pues chico, ya habrá ¿Qué le vamos a hacer? habrá otras vidas para llegar. Pero lo importante, efectivamente, es esto. Pero Bueno, bueno, dime. lo importante es la frase que hay ahí, porque, a ver, los que somos ya, que tenemos unos añitos en este lugar, nos podemos haber encontrado con esto en algún momento. ¿Vale? El típico cuñado. Este pobre hombre no sé quién es, pero sale en un meme como si Bueno, fuera cuñado. no, pero no, pobre hombre. Este hombre se llama Manolete y era un periodista deportivo y de la cadena SER y el pobre está enfermo, o sea, está Está fastidiado. enfermo ahora. Sí, o sea, que bueno. Pero bueno, que es verdad que le tachaban de esto a este hombre. Cubría el Atlético de Madrid. Pero bueno, ahí está. Yo creo que es más por la foto, la típica foto que Sí, por otras. es por la foto de apoyarse en la barra del bar. Exacto, exacto, exacto. Más que por él. Eso es. Pero es la típica frase que siempre te han preguntado, pero ¿todavía lees cómics? O sea, pero eso no es para críos. Y de hecho, cuando preguntas a gente, sí, yo leía Mortadelos, yo leía no sé qué, pero luego eso pues se pasa. Tampoco tiene por qué pasarse. Entonces, claro, cuando te encuentras con este tipo de cosas, cuando eres más joven, pues actúas de una manera, pero ahora ya tenemos otras herramientas para funcionar, ¿no? Entonces ya dices, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿le mando a freír espárragos? Esto, por cierto, hay que agradecérselo a la gente de la Clasicoteca. Esto fue porque pusieron un corto de Edipo Rey hecho con tomates y patatas y me causó tal trauma. Madre mía, pero esto Es un vídeo, esto parece un videojuego. Escoge la opción correcta también, ¿no? O efectivamente, soy el elige tu Homer, propia o aventura. soy el Homer malo o soy el Homer bueno. Me dicen, por cierto, seguimos con esto, pero me dicen que yo también te veo un poco lo que decías, a saltos. A ti, a ti. Ah, Será tu conexión a lo mejor, ¿eh? No sé, Ross. pues puede ser por mi conexión. Voy a ver si cierro alguna ventana extra, por si acaso. Algo de a lo mejor sí. Vamos a ver si podemos recuperar. Se te escucha muy bien, ¿eh? O sea, no hay problema, se ve bien la presentación, en todo caso, no hay ningún tipo Vale, de problema y para el audio está perfecto, o sea, no hay problema. Pero bueno, sí, simplemente pues, por hombre, si... pues para saltos no estoy ahora mismo, así que de saltitos os aseguro que no estoy dando. Eso sí que no. Vale. Bueno, pues eso, Sí, que cuéntanos. podemos operar de estas dos maneras. Entonces yo creo que vamos a adaptar más por dar datos. Entonces, ¿los cómics son para críos? O sea, en realidad los tebeos son para críos, entonces, pues, no, pero sí. Entonces, nada, pues bueno, hasta aquí la presentación. Es buenísimo esto, ¿eh? No, a ver, no vamos a terminar aquí, ¿vale? Porque sí, son para críos, pero no es el único uso que tienen, ni mucho menos, ni solo lo pueden disfrutar los chavales. Y hay incluso TVOs que no son para críos. Tampoco, no es el público objetivo de ese TVO. Pero lo primero que tenemos que poner es contexto, porque ya dices, pero entonces, pero dices que sí que tiene que ver con los críos. ¿Por qué tiene que ver con los críos? Porque en realidad, si nos vamos un poquito para atrás, nada, 2 o 3 años, en 1752 veis ahí a un señor, a John Newby,
hizo una publicación que lo llamó, en honor a los viajes de Gulliver, lo llamó Lilliput. Esa publicación duró 3 números, no duró más. Entonces eran al final conceptos para críos para irles educando, ¿no? Entonces era una publicación infantil, con dibujos, con textos, con fábulas, para ir introduciendo ciertos conceptos en los chavales. Entonces, es por así decir, podemos decir que es la primera publicación infantil que nos podemos encontrar. Muy probablemente no sea la primera, es lo que nos pasa siempre cuando empezamos a hacer estas cosas, que ya dices, muy probablemente no sea la primera. Está claro que habrá más. Habrá más, es la que nos ha llegado, es la más famosa, que por cierto, esa edición de los viajes de Gulliver, que veis ahí, con esa portada de Antonio Bernal, es de Bruguera. ¿Vale? Empezamos bien. Empezamos bien. Vale. O sea, no olvidemos que vamos a hablar de Bruguera. Entonces, algo habrá de Bruguera por algunos sitios. Entonces, esa edición de ese libro, de los viajes de Gulliver, es de Bruguera. Pero bueno, que simplemente lo he rescatado para que sepamos que el nombre que le pusieron a la publicación de Lilliput fue por los viajes de Gulliver. Entonces, si avanzamos un poquito, decimos, bueno, vale, está muy bien que esto lo hiciesen, pero vamos a centrarnos un poquito en nuestro país, ¿no? Y ahí veis ejemplos de publicaciones. No he sido capaz de encontrar ni una sola foto del hermano de este señor. De este señor sí, porque claro, este señor fue político, tuvo un montón de carrera, entonces es mucho más fácil encontrarle, ¿vale? A José Cangas Güelles, pero al hermano Bernabé, que es con el que hizo estas publicaciones infantiles, no he sido capaz de encontrar una sola foto. Así que se ha quedado ahí con su hermano. ¿De acuerdo? Vemos aquí 2 publicaciones, ¿vale? Los niños, la Gaceta de los Niños. Si aguzamos un poquito la vista y vemos lo que pone, principios generales de moral, ciencias y artes, acomodados a la inteligencia de la primera edad, pues ya vemos que a lo mejor, eran publicaciones infantiles, pero con un objetivo claro, que era entre educar y guiar. ¿Vale? O sea, si por resumirlo con una imagen, vamos a hacerle esto al crío. ¿De acuerdo? O sea, vas a ir por donde yo te diga. Pero además, tenemos que ver a qué tipo de críos está dirigido estas publicaciones. Porque el analfabetismo que había en este país en aquel entonces era prácticamente, pues, 2 de cada 3. Chavales, 2 de cada 3 españoles no sabían ni leer ni escribir. Entonces, ¿quiénes eran el objetivo de estas publicaciones? Los niños ricos. ¿Vale? Son los niños ricos los que leían esto y iban muy enfocados a ellos. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban los niños menos pudientes? Pues en el curro. En el curro. En el siglo XIX, de hecho, avanzaron un poquito en sus derechos laborales y consiguieron jornadas de 10, 14 horas que eran, pues, ya casi rozando la media jornada. Entonces los chavales pues no estaban como para leer, primero porque no sabían y segundo porque tampoco tenían tiempo para leer. Pero la revolución industrial fue cambiando un poquillo eso, no en el aspecto de no trabajar, pero sí en el aspecto del poder adquisitivo de las diferentes clases. Y bueno, también recordemos, por poner un poquito de contexto, que teníamos a cierto señor por ahí. Bueno, Fernando VII, tío. Fernando VII, que tenía costumbres como cerrar, por ejemplo, las universidades y cosas así, que entonces a lo mejor pues, no contribuían a un ambiente de culturización en general muy intenso, digámoslo así, ¿vale? Dejémoslo en que no, ¿vale? Pero ahora os voy a hablar de uno que ya os he hablado. Os he hablado aquí, os he hablado en Twitch, o sea, os he hablado todo el rato. Entonces, a ver, voy a poneros también... Que se han enamorado, Merche. Esos 2 se han enamorado. Vale, Toffer, ¿vale? Mi amigo Rodolfo, yo le rescato siempre que puedo, ¿vale? Sé que estamos ahora mismo hablando del país, pero estamos hablando también de los tebeos dirigidos a los chavales y hay que recordar que este señor, que le tenemos como uno de los fundadores de cómo combinar el texto y la viñeta para contar una historia, lo primero que hizo en el cómic fue un cómic para los alumnos de su clase, que es ese que veis ahí que, bueno, la fecha pone 1827, pero no lo editó hasta 10 años después. En principio fue solo un experimento con la gente de su clase, con sus alumnos para aprender. Entonces, al final vemos que, oye, esto aparte de divertir, puede servir para educar.
¿vale? Y para enseñar cosas. Seguimos un poquito ya por nuestro país. Vemos ahí, bueno, como veis, las publicaciones que tenemos en este país, publicaciones infantiles, Eran serias. eran serias y muy dedicadas. O sea, tenéis aquí un fragmento, este se le va a leer un poquito mal, ¿vale? Pero de lo que hablaban de estas publicaciones es que un niño maleducado, entregado a sus instintos, sobre todo, si estos se desarrollan en el árido campo de la ignorancia, producirá infaliblemente un hombre malo, un miembro dañino del cuerpo social que algún día tal vez cortará la cuchilla de la ley. Léase que hay que irles metiendo la religión, las leyes, tal. Entonces, claro, al final no eran unas publicaciones como para entretener al chaval, eran unas publicaciones para irle formando como ciudadano. Perdóname, no sé, Ros, además esto es, como te decías al principio, las publicaciones que comentabas al principio, que ya hablamos, ¿te acuerdas en esa primera parte o sección del periodismo, de historia del periodismo, Sí. de la ilustración? Me estaba acordando yo Claro. de ese objetivo de los ilustrados, ¿no? De educar, de formar a personas pequeñas, pero realmente para ser mayores, ¿no? Que era un poco... Para ser mayores, efectivamente. Exacto. Y además con una idea que ellos tenían de que a ver, suena muy mal decirlo, pero de que los críos eran tontos. O sea, tengo que adaptar mucho el lenguaje porque no me va a entender. O sea, no es voy a hacer un lenguaje divulgativo para que el mensaje cuaje y se entienda, sino que yo ya voy predispuesto a que tú eres bastante tontito, niño, que te estoy contando las cosas. Entonces, en fin, a lo mejor no terminaban de cuajar los mensajes por eso, no porque el chaval fuese tonto, sino porque el mensaje no era el adecuado. Entonces, eso que tenéis ahí de la Gaceta de Madrid es que una vez que Fernando VII decidió irse a otro plano y volver a su planeta, nos dejó con su heredera y sacaron el Estatuto de 1834, ¿vale? En el que fueron levantando un poquito esas presiones y esas cosas. A ver, yo aquí ahora podría empezar a hablar de estatutos, de constituciones y demás normas sociales, pero mis conocimientos sobre el tema son, o sea, si ya sobre casi todo son escasos, en este caso, para mí, si me preguntas qué es constitución, yo te puedo decir esto. Esta parte de la ficha de Dragones y Mazmorras. Eso es constitución. Entonces, no voy a hablar de constitución, ¿vale? Para eso yo recomiendo siempre recurrir a expertos. Ahí tenéis a Daniel Aquillué, que de hecho, eso que sostiene su nuevo libro, que lo tenemos. Pues, entonces, para hablar del siglo XIX en particular y de procesos constitutivos y demás, lo mejor es preguntar a Daniel, porque yo poco os voy a poder contar, ¿vale? Pero sí que dentro del contexto podemos entender que se van liberando ciertas cosas, ¿vale? Estamos en otra época, ya no es tan restrictiva y se pueden empezar a hacer otro tipo de publicaciones. Esto coincide casi en el tiempo con otros eventos fuera de nuestras fronteras. Esto que estáis viendo aquí es ese momento en el que las tiras cómicas se llevan a la prensa. Entonces, cuando se llevan a la prensa, eso es una verdadera revolución. Ese señor que veis ahí es Joseph Pulitzer, que menos mal que no necesita presentación. Y en otro momento veremos qué tiene que ver con la prensa amarilla y con los cómics y quién es el Yellow Kid y un montón de cosas que no tienen que ver aquí. Pero la cosa es que ya tenemos tiras cómicas en las publicaciones de prensa diarias y eso es una verdadera revolución. Eso de verdad que es una verdadera revolución. Porque nos permite empezar a tener publicaciones ya no como el Heraldo de los niños o la enseñanza, ¿vale? O sea, vamos a ver. ¿Son publicaciones infantiles? Sí. Ahora, ¿son publicaciones infantiles dedicadas a que los niños se diviertan? Pues, hombre, pues no parece mucho, amigos. No tiene pinta, vamos. No tiene pinta. Pero, aparte de estas publicaciones, podemos encontrar otro tipo de publicaciones. Eso que veis ahí, en Patufet, me hace mucha gracia porque me he enterado ahora, haciendo esto, para el Café de la Lluvia, que igual que nosotros, por ejemplo, al cómic le llamamos de una manera muy particular, que la vamos a ver ahora, dentro de nada, y de dónde viene. En la parte de Cataluña, durante un montón de tiempo, se le llamaba Patufet.
no se le llamaba con el término nuestro. Es exactamente igual que la parte de Dergué y demás, son Le Bande Designé y demás. Son diferentes formas de llamar a lo mismo, pero yo, sinceramente, no tenía ni idea ¿verdad? de que esto pasaba. Eso que veis ahí es el suplemento del periódico ABC, el Gente Menuda, que también empezaba a tener tiras cómicas y demás. El Gente Menuda, de hecho, luego tuvo otra versión en los 80, que es la que yo conocía. Yo la verdad es que, hombre, a ver, soy viejo, veréis que son los reflejos de la luz, que parece que tengo canas. Bueno, además, como vas así como robotizado por el tema de la conexión tuya, pues... Claro. Vamos... Pues entonces eso, que puedo parecer viejo, pero que en 1906 no estaba por ahí, ¿eh? O sea, Cuidado, ahí todavía no. Solo Jordi Hurtado. Solo Jordi Hurtado. Y antes Isabel II, pero ya ha caído. Ya en Los Inmortales va ganando Jordi Hurtado por ahora. Efectivamente. Entonces, esos que veis ahí son otras publicaciones. Y ya hemos llegado a un apellido que nos va sonando. ¿Vale? Ese señor que veis ahí es Juan Bruguera. ¿Vale? Juan Bruguera, en ese año, funda una editorial que es la editorial El Gato Negro. Esa editorial, El Gato Negro, empieza a publicar Pulgarcito. Y Pulgarcito sí que fue una publicación muy longeva. Pero muy longeva. Le veo prusiano. Por esto. Pero Esto bueno, de aquí. Este es prusiano, el casco prusiano. Sí. Esto es muy militar. ¿Esto de qué año es? Perdóname. 1916. Hombre, claro. Claro. Fíjate, o sea, al final es... si es que el mundo parece muy grande, pero luego es muy pequeño. Y tenemos una publicación más que no tiene que ver con Bruguera, pero que nos sirve para lo que estábamos comentando hace un momento. El TVO. En 1917 surge esta publicación de TVO que se hizo tan famosa como para que sigamos llamando TVOs a los cómics. ¿De acuerdo? Entonces, pero ya nos vamos a ir centrando un poquito en lo que hacía el señor Bruguera. ¿De acuerdo? Lo que hacía el señor Bruguera. Todavía tenemos algunas publicaciones que no son de Editorial Gato Negro, pero poco a poco nos vamos a ir centrando en él. Esto que veis aquí, Sigronet, tanto en Patufet como Sigronet, son publicaciones en catalán, propias en catalán. ¿Vale? Tengamos en cuenta que todavía estamos, ahí veis, 1924, todavía no hemos llegado al lío, ¿de acuerdo? O sea, todavía se podían hacer cosas en catalán, en gallego, no había mucho problema con eso, ¿vale? Os he querido rescatar a ese autor en particular, ¿vale? Primero porque es el único que conocía yo de aquella época y porque hacía cosas que de verdad me parecen una fantasía. Una fantasía. Ramineixas hacía... Qué bueno. Fantasía. Y entonces... pues poco a poco la editorial Gato Negro iba publicando, ¿vale? Tenéis aquí otros autores. Ya veis que las temáticas al final casi siempre eran aventuras. Era todo con muchísima acción, ¿vale? Niel, que le tenéis ahí, ¿vale? Era un tío muy, muy activo. O sea, las portadas de las publicaciones eran prácticamente todas suyas. Y luego, este señor de aquí, Salvador Mestres. Os he puesto ahí una publicación, ¿vale? De Shirley Temple. Pero también hacía otro tipo de cosas. Que esto, por ejemplo, no sé si sigue Jesús por ahí, pero le va a recordar... Eric se ha ido. A Buck Rogers o Flash Gordon. Porque, claro, fijaos más o menos los años en los que nos estamos moviendo y más o menos las temáticas. Al final la ciencia ficción era otra de ellas. Pero esta tira todavía tenemos que pasar una cosilla antes de llegar a ella. ¿De acuerdo? Esa tira no es de estos años. Es de un poquito después, ¿vale? 1931, veis ahí Rataplan. No sé si en Rataplan detectáis alguna cosa que pueda sonar... que pueda sonar como que estamos en los tiempos de la República. Sí, vemos la bandera al fondo. Efectivamente. Claro, estamos en el 31... Ah, bueno, no, sí, arriba, en la cabecera, bueno, todo. Todo. En el 35 tenemos la revista Jaja, ¿vale? De vez en cuando os voy rescatando autores para que vayáis viendo
los autores que están relacionados con esas obras, pero claro, llegamos al 35. El año siguiente, ¡bum!, ya está aquí la guerra. Madre mía. Entonces, claro, ya sabemos que el cómic se puede utilizar para educar, pero también tiene mucha función de propaganda. Entonces, tanto en un lado de la trinchera como en el otro, tú puedes orientar tus publicaciones hacia lo que estás viviendo. O sea, estas publicaciones que estáis viendo aquí son de 1937 y son eminentemente propagandísticas. ¿Vale? Entonces, y me diréis, jo, ya estás con los bandos, ya te has ido para uno. No, no me he ido para uno. Es que la editorial Gato Negro estaba en el bando que estaba. Entonces, por eso publicaba sobre cierto bando. Si nos fuésemos al otro, pues tendríamos otro tipo de publicaciones. Entonces, aquí, para que esto no sea una soflama política, ¿vale?, nos vamos a poner un poquito de autocensura. ¿Vale? No autocensura. No autocensura de nos vamos a cortar de decir algo, pero sí no centrarnos en el ambiente político y centrarnos más bien en las aventuras que se cuentan. Mira, no, sí, Ros, además, fíjate, en este tema, que aquí en el Café de la Lluvia hacemos mucho hincapié en ello. Claro. Tú realmente lo que estás haciendo es describir mediante una serie de fuentes un contexto y una serie de obras que se publicaban, pero eso no significa nada. De hecho, Claro, en el campo de la historia, los historiadores, las historiadoras que son realmente historiadores o historiadoras, siempre decimos, cada uno tiene su ideología, etcétera, etcétera. Pero a la hora de analizar las herramientas, o sea, las fuentes y las herramientas que utilizas, eres un profesional. Entonces, hay que ser honesto, ¿no? Y claro, creo que esto es importante. Entonces, no te preocupes. claro, pero sobre todo porque, aunque no nos vamos a centrar en eso, no hay que olvidarlo, porque ese contexto de qué estaba pasando en ese momento es el que nos va a dar también un poquito de marco a esas aventuras, porque si no, cosas muy famosas como El guerrero del antifaz, visto sin ningún tipo de contexto ahora mismo, nos puede parecer una cosa violenta, una cosa agresiva, una cosa que está completamente fuera de lugar. Pero ya se dices, pero vamos a ver, ¿cuándo se hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Qué estaba viviendo? Eso es. Entonces, ya se dices, eso es importante. Lo que pasa es que vamos a intentar no centrar el tiro solo en el contexto, sino no abandonarlo para que no se nos quede esto completamente descontextualizado, pero centrarnos más en las publicaciones. De hecho, como nos vamos a centrar en Bruguera, ¿qué pasa? Que vais a ver que, aunque he metido tijera, he tenido que quitar, cada cosa que he quitado me ha dolido. O sea, cada viñeta prácticamente que he tenido que quitar me dolía. Pero es que además, al centrarnos en Bruguera, claro, no era la única editorial. Tenemos ahí la editorial valenciana, que se vino a llamar incluso Escuela Valenciana, en la que tenéis ahí, pues eso, El guerrero del antifaz, tenéis a Pumbi, y si nos vamos incluso un poco más, tenéis otro tipo de cosas. O sea, es que claro, lo más famoso que hubo entonces, en realidad no es de Bruguera, porque fue El guerrero del antifaz y Roberto Alcázar y Pedrín. Claro. Eso no lo editaba Bruguera. Aún así, esos autores terminaron haciendo cosas con Bruguera también. Pero no hay que olvidarlo. Y también tenemos Flechas y Pelayos. Flechas y Pelayos estaba ahí y era una publicación en la que colaboraba muchísima gente. Y luego, en otro momento podremos hablar, ya centrando el tiro no en publicación y en aventura, sino en qué pasaba con esas publicaciones, en cómo tú puedes hacer censura de muchas maneras. Eso es una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando lo descubrí, que fue la censura con el papel. En la exposición que hicieron en el Expo Caixa, ¿Sí? Tú tenías ejemplares originales de un montón de publicaciones. Si tú te ibas a los ejemplares de las publicaciones que, digamos, eran mejor vistas por el régimen, estaban blancas, como si se hubiesen impreso ayer. O sea, la acidificación del papel era nula. Era un papel de una calidad impresionante. En cambio, las publicaciones que eran menos favorables al régimen, pues claro, sufrían una censura más, que era el papel. Yo te voy a dar un papel que se va a hacer muy ácido, que se va a hacer quebradizo y que tu publicación no va a resistir el paso del tiempo. Entonces, ese es otro tipo de censura. Y eso, por ejemplo, también se nota. Pero bueno. Bueno, además el tema del papel es interesante
Porque en esta época, en los años 60, 70, el papel, por norma general, era malísimo. Yo creo que había una Claro. escasez de papel importante y es que era un papel muy ácido. Pero por norma general, ahora ya estás indicando esto, o sea que... Pero aparte de eso, que normalmente el papel era malo. Sí, sí, el papel era muy malo. O sea, bueno, si te vas a los cómics de Vértice, los que tengo yo por ahí, vamos, o sea, que hay que mirarlos casi como si fueses con herramientas de arqueólogo para poder leerte el cómic, porque es que están horrorosos. Pero bueno, pero como os decía, he tenido que meter tijera por muchos lados. He tenido que meter tijera a lo loco, he tenido que quitar un montón de cosas que me han dolido muchísimo. Pero lo que decimos, no nos vamos a centrar en el contexto, pero no hay que olvidar el contexto en el que estamos. ¿De acuerdo? No hay que olvidar, pues, que estamos en una época de posguerra, que muchos de los autores que colaboraban con la editorial venían de estar presos, venían del exilio, fueron al exilio después por la represión policial, y bueno, y que tenemos ahí un ministro que dijo cosas como que la calle era suya. Entonces, al final, todo eso no lo podemos olvidar. Lo tenemos que tener presente porque va a guiar mucho el tipo de aventuras que nos vamos a encontrar. Pero bueno, volviendo a lo que nos toca, tenemos aquí, en el año 46, a estos dos señores, ¿vale? Estos dos señores son los hijos del otro señor que hemos visto, ¿vale? Pantaleón y Francesc, o sea, Pantaleón y Francisco son los hijos de Bruguera, el que creó la editorial Gato Negro. Y entonces, en ese año, sacan una nueva versión de Pulgarcito. Y, por así decir, en esos años 40 en los que ellos iban trabajando con la editorial Gato Negro, pero al mismo tiempo haciendo todos los cimientos de la editorial Bruguera, es en los que nos vamos a mover. Y claro, nos vamos a mover en un periodo un poquito largo, ¿eh? Porque la editorial Bruguera, en sus orígenes, duró 46 años, que me parece una edad muy buena, por cierto. Es una edad maravillosa. No voy a decir nada. No, sí, sí, o sea, es una edad maravillosa. De hecho, los que lo alcancen en este mes de marzo es ¿Qué día? el 19, este domingo. Os regalo un festivo el lunes a los que seáis de marzo. El día del padre. Sí. Es mi día, que yo ya soy padre. Bueno, vale, Claro. Entonces, sigamos. Entonces, os podéis imaginar que en 46 años, pues oye, da tiempo a publicar muchas cosas. Pero no nos vamos a fijar solo en la cantidad de lo que se publica, sino la variedad. Porque es que, mirad, o sea, estamos hablando de cromos, ¿vale? Estamos hablando de libros, estamos hablando de libros ilustrados, estamos hablando de revistas sobre tele. O sea, la televisión era también un invento de la época. Entonces, revistas sobre tele. Estamos hablando de adaptaciones de cómics que venían de fuera. O sea, Asterix no empezó a editarlo Salvat, por ejemplo, como lo tenemos ahora. Ni siquiera Grijalbo lo empezó a editar Bruguera. Entonces es eso, es la cantidad y la variedad es espectacular. O sea, porque ya puestos a, como digo yo, a lo mío, ¿quieres cómic americano? También lo tienes. No pasa nada. Y de las dos editoriales principales, tienes todo. O sea, editaron prácticamente de todo. Pero esto, vamos a ver, esto que estamos viendo en la imagen es del 86. Sí, esto ya viene a ser ya casi del declive de Bruguera. De acuerdo. De hecho, yo no quiero decir nada, pero fue ponerse a editar cosas de gente con los calzoncillos por fuera y ya empezó el declive. Madre mía. Entonces, pero que editaron de todo. Vale, entonces, en Bruguera trabajó también muchísima gente, ¿vale? Voy a poner aquí a la primera generación de autores de Bruguera. Y luego vamos a ver que hay algunos que nos interesan más y otros que nos interesan menos, no porque su obra sea más o menos interesante, sino por una cosa que es muy importante, ¿vale? Tenéis ahí, algunos de ellos sí que son más conocidos, otros son menos conocidos, ¿vale? Miguel Bernet Toledano, que firmaba como Jorge, a lo mejor no es tan conocido, pero claro, si nos fijamos en su apellido de Bernet,
Su hijo sí que nos va a sonar mucho, ¿vale? Porque Jordi Vernet, que es hijo de este señor, es espectacular, ¿vale? Cifré, Escobar sí que nos puede sonar más. Ese señor que veis ahí de Juan García Iranzo es el que hacía los cómics del Cachorro. Bueno, ¿vale? Cachorro, eso leía mi padre. Claro, el Cachorro. De hecho, luego vamos a ver que influyó a otro autor que también trabajó en Bruguera. Y luego dijo una cosa en una presentación que estuvimos de un libro suyo, de este autor, no de Iranzo, porque Iranzo, el pobre hombre, se murió en los años 90. Pero este autor sí que hizo una afirmación que me parece muy bonita y que vamos a rescatar. Y es precisamente relacionado con los cómics suyos del Cachorro. Pero, ¿veis? Tenéis ahí a Vázquez Escobar, a lo mejor son, yo creo que los más conocidos, tal vez Cifré, Peñarroya, se nos van un poquito más, porque son tiras que luego no llegaron a las colecciones más multitudinarias, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en unos cuantos de ellos, ¿vale? Estos que veis aquí, estos cinco hicieron una cosa en los años 50 que hacerlo ahora es una locura. Pero hacerlo en los años 50 ya es... A ver dónde te metes. Es espectacular. Y está relacionado no con este señor, sino con la labor que hacía este señor en Bruguera, que también era muy importante. Ese señor que veis ahí, aparte de ser guionista, ¿vale? Inspector Dan, por ejemplo, era guionizado por este señor Rafael González Martínez, ¿vale? Era el editor. Este señor era el editor de Bruguera. Empezó guionizando muchas cosas, luego estuvo muchos años en Bruguera y terminó con labores de editor. Entonces, al final, él llegaba y decía, bueno, a ver, pásame esto. Esto no me gusta, esto lo cambiamos, vamos a adaptar esto. Mira a ver si esto lo orientas por este lado. Pues bueno, esos 5 que veis ahí se hicieron una revista autoeditada. Se fueron de Bruguera y empezaron a editarse ellos mismos sus historias. En el año 56. O sea, estamos hablando de una verdadera locura. Verdadera locura que les duró 3 años. También es verdad. Bueno, no está mal. Pero estuvieron 3 años editándose ellos solos. Porque ellos llegaron y dijeron, oye, nos estáis poniendo unas condiciones que no nos terminan de gustar, no ya económicas, sino de, joder, los personajes son propiedad de Bruguera. Me estás poniendo unas guías muy férreas de cómo tengo que contar las historias. Yo creo que necesito un poquito más de manga ancha para contar estas historias. Entonces al final dijeron, venga, pues lo vamos a intentar. Bueno, lo intentaron, duró 3 años y luego pues tuvieron que volver a Bruguera. Pero me parece una aventura impresionante el hacerte una editorial propia tuya con 5 personas, 6 personas en el año 56. O sea, me parece, por ejemplo, que lo que hace ahora mismo Sabotavi Press con su editorial es completamente valiente. Ahora, pues esto en el año 56 ya es, vamos, una aventura total. De hecho, esa aventura, si queréis conocerla y de una forma bastante amena, en este cómic de Paco Roca, El invierno del dibujante, la cuentan. Qué bueno, no lo conocía. Entonces, el cómic, no lo conocía. El cómic está muy bien, de hecho, nosotros lo tenemos firmado y dedicado, y me jugué el tipo en el salón del cómic porque Paco Roca es un señor que no se calla. Aunque haya una cola de 200 personas, él te cuenta su vida, te pregunta mientras te dibuja, y yo decía, me van a pegar una paliza. O sea, este señor, llevo aquí media hora hablando con él y hay 200 personas detrás. Me van a hacer una turba violenta contra mí. Pero bueno, pero al final me llevé un Escobar dibujado por él, y de verdad que lo cuenta con bastante gracia. Y te cuenta, pues eso, cómo eran los años 50 y cómo era el plantearte el decir, pues vamos a editarnos nosotros. Es una locura. Entonces, hay una cosa que voy a hacer cuando hable de esta gente. Sí que es verdad que estuvieron autoeditándose 3 años, que las tiras que hacían allí eran otras, con otras normas y demás, pero por simplificar un poco, como luego Bruguera compró esa publicación y luego continuaron algunas tiras y demás, pues vamos a tratarlo como de forma continua. O sea, por lo que hizo Cifré, por lo que hizo Cifré, lo que hizo Escobar, por lo que hizo Escobar, independientemente de dónde lo hizo.
Y bueno, esto lo he rescatado de un canal que sigo de YouTube que me hace mucha gracia, se llama Te lo resumo así nomás. Que él cuando toma una decisión de este tipo dice, vale, pues, y al que no le gusta, que se joda. Toma ya. Entonces, Cifré es lo que comentamos. O sea, estos autores, tal vez excepto Escobar, Vázquez y demás, nos pillan muy, muy alejados. Y las tiras que hacían, pese a que, por ejemplo, pues nuestros padres, nuestros abuelos, pues seguramente tú le hablas del reporter Tribulete y le conocen. Y le conocen. En cambio, pues claro, hay personajes que se nos pueden escapar, ¿vale? Estos de Cifré. ¿Vale? Este que tenéis aquí, por cierto, me ha hecho mucha gracia cuando lo rescaté, el Golondrino Pérez, que le tenéis ahí echándole piropos a una señora por la calle. Esto es lo que decimos, hay que poner contexto, ¿vale? Esta tira es años 50. Entonces, esto, si lo intentamos mirar con el prisma de ahora mismo, decimos, pero ¿qué es esto? Claro, pero no, claro, efectivamente. Es que es importante esto. Y Es además importantísimo, no hay que pedir perdón por ponerlo aquí y Claro. explicarlo, porque a veces pasa, ¿no? Que dices, "Uy, cuidado. No, ¿por Cuidado, qué?". no, llegas y dices esto, ponlo en su contexto. O sea, mira a este señor que estaba haciendo, mira cómo era el mundo. Siempre digo, rescatando el tema del guerrero del antifaz, cuando dice Manuel Gago, bueno, pues tú te lees una tira del guerrero del antifaz y dices, madre mía, esto es un poquito violento. Y tú dices, bueno, es un poquito violento. Ahora sitúate en una España de posguerra y unos chavales que están yendo a trabajar, que hay hambruna. ¿De verdad te parece un contenido violento para lo que podían ver esos chavales en su día a día? Y viniendo de una guerra civil. Es que además es un debate, el debate de la censura. Perdonad que al final, no sé, Sí. Rosillo no va a estar aquí toda la noche, porque ya esto. De hecho, mira, Mere de Kiria te dice que te autoedites un libro de historia del cómic, que tú también puedes hacerlo. Joder, es que es verdad, es que tú puedes perfectamente, tienes un bagaje increíble en la historia del cómic, te puedes aquí montar un libraco, no, 20.000 volúmenes. Es verdad, tío. Y mira, la mitóloga la apoya, además. O sea que, no, claro, no, pero en serio, perdonadme, lo que quiero decir es que es verdad que nos hemos vuelto un poco gilipollas, con perdón de la expresión o de la palabrota, es que es verdad, nos hemos vuelto un poco gilipollas porque de no saber separar las cosas, de no tener un criterio para ver una cosa de una manera o de otra. Es decir, joder, si estamos hablando de esta viñeta, lo que tú dices, ponla en el año en el que está y la explicas Claro. que lo que estás haciendo. Pero no censures a este autor porque hizo esto. Porque Claro, no tiene sentido, es ridículo. Entonces, hay una tontería. Es que ahora, pues no. Es que parece que hay que vivir entre algodones, macho. Yo, de verdad, no entiendo. Bueno, ya me he encalentado, no sé, Ross. Perdonadme, de verdad, no, pero eso, que. lo tratamos me hace indigno, poco también me indigno. en mi Twitch, que es lo que decíamos, es tan ridículo esa postura de no poner las cosas en su contexto, que el no, por ejemplo, aceptar una crítica sobre, no, es que este humor no se podría hacer porque ahora, porque tal, dices, no, vamos a ver, es que una cosa es que yo te contextualice una obra y te diga, en su momento esto tenía un sentido y una lógica, y otra cosa es que tú me digas, no, es que yo quiero volver a hacer estos chistes ahora, aunque ofendan a la gente. Claro, llevarlo por Dices, bandera, eso es diferente, claro. Claro, dices, no, hay que saber contextualizar. Entonces, ¿el contexto ha cambiado? Sí, y afortunadamente, para algunas cosas. Sí, claro, por supuesto, claro. Pero es lo que decimos, o sea, no hay que ofenderse. Y es que además a mí lo que me ha recordado mucho es esto, o sea, es el por las suecas. Pues, tal cual. O sea, es porque es otro medio en el que se hacía este tipo de humor. Y es además el que se consumía y el que se esperaba. Pero bueno, yéndonos de Cifré, que lo que digo, sin despreciar su obra y que, por supuesto, la gente que consumía este contenido le conoce y le aprecia. Nosotros, por ejemplo, pues estamos más familiarizados con Escobar. O sea, Doña Urraca. Doña Toma Urraca. Ya. A mí me daba miedo este personaje. ¿El de Doña Urraca? Sí, míralo. Sí, es que telita. Y bueno, Carpanta, que decían que a lo mejor Carpanta era casi era más una biografía que un personaje, porque Escobar decían que telita lo que tenía detrás, que era un señor curioso. Y bueno, y sus personajes estrella. Tipizape, que en algún momento podemos contar el tema de los dos hermanos traviesos, que es un tema muy recurrente en los cómics. O sea, eso viene
tienes ejemplos en cómics alemanes, tienes ejemplos en cómics a lo largo de toda la historia. Los gemelos traviesos es una cosa muy común, muy común. Pero vamos a rescatar a Zipizape para una cosa, que es esto la gente que me sigue y que me conoce sabe perfectamente lo que me gusta a mí, que son las guerras editoriales. Las guerras, cuando una editorial empieza a luchar con otra, entonces, Zipizape, Escobar los creó para Bruguera. Por esas condiciones que tenían de trabajo, Zipizape no pertenecían a Escobar. Zipizape pertenecían a Bruguera. Entonces, hubo un momento en que Escobar se fue a Grijalbo, a otra editorial que estaba bastante puntera y demás. Y dijo, oye, pues yo quiero editar Zipizape en Grijalbo. Y bueno, pues básicamente le dijeron, pues no. No, amigo, no. Los personajes son nuestros. Tú te puedes ir a trabajar donde quieras, evidentemente. Las puertas las tienes abiertas, pero el personaje es mío. Dice, bueno, ¿y qué vais a hacer? Pues lo dibujará otro señor. Pero Zipizape son nuestros. Y él se fue a Grijalbo a hacer Terra y Moto. Joder. Hermanos. Que son Zipizape. Tal cual. No hay ningún tipo de no lo esconde. O sea, no lo esconde para nada. Esto sé que me funciona, sé que yo lo voy a hacer y entonces te voy a sacar a Don Pantuflo dibujado de otra manera, a su señora dibujado de otra manera, a Zipizape dibujado de otra manera y te voy a contar lo mismo en otra editorial. Entonces esto es una cosa muy curiosa, pero que además no es única. Porque si nos vamos a este otro señor que también trabaja en Bruguera, Ibáñez, este otro señor, que por cierto, ahí tengo 13 Rue del Percebe, le he puesto bien grande porque sé que es la tira preferida de Aroa. Entonces, como es la tira preferida de Aroa, la he puesto bien grande. El Rue del Percebe. Aparte, además, a mí también me gustaba mucho de los que, aparte de Mortadelo, yo creo que eran los que más gracia me hacía. Por ejemplo, el botón esocarino nunca ha sido una cosa que me haya llamado especialmente. Y Pepe Gotera y Otilio sí. Y antes de que hiciesen manos a la obra en la tele. Que están perfectamente inspirados en Pepe Gotera y Otilio. Totalmente. Pero bueno, claro, sacamos a Ibáñez, que sería lo que llaman la segunda generación. Ibáñez es difícil colocarle entre primera y segunda generación porque Ibáñez llegó a vivir ese éxodo de los 5 principales hacia la otra editorial que se hicieron ellos y luego la vuelta. O sea, está ahí un poquito a caballo, no es primera ni segunda generación de tal. Además que parece como que iban por eras, y no, al final allí eran gente que colaboraba, venían, iban, entonces no me gusta cuando empiezan a hablar de las generaciones de la escuela bruguera, no me gusta. Es una forma de clasificar a la gente por tiempo, pero bueno, a mí no me termina de convencer. Entonces, Ibáñez estaba ahí, a ver, evidentemente, tenemos a Mortadelo y Filemón, estos son principales, pero es que resulta que Ibáñez se fue a Grijalbo también a trabajar. Ibáñez se fue a Grijalbo y en Grijalbo hizo esto. Chicha, Tato y Clodoveo. Toma ya. De profesión sin empleo. Y si os dais cuenta, ahí tenéis una viñeta de... Estos salían en una revista que se llamaba Guay, que era de Grijalbo. Entonces, si os dais cuenta, fijaos quién sale en la cola del paro en Chicha, Tato y Clodoveo. Cameo. O sea, salen cameo de sus propios personajes. O sea, eso es echarle también unas narices porque era, vale, ¿no me dejas editarlos? Pues muy bien, pues no van a ser los protagonistas, pero yo les saco. Y también sacaban, que esto lo saco para Aroa. Bueno. Que ya puesto, pues en lugar de ser un edificio simple, era más grande el que tenían en la revista Guay. Al final, ellos terminaron volviendo también. Pero si os acordáis, yo os dije que Bruguera les decía, vosotros os vais, perfecto, el personaje es mío y yo lo voy a seguir explotando. Entonces, cuando Ibáñez se fue, ¿qué pasó con Mortadelo? Pues no pasó absolutamente nada. Mortadelo lo seguía editando Bruguera, dibujado por otras personas. Esto a lo mejor es lo más oscuro porque sí que es verdad que en lugar, para que no se notase, en lugar de que esas personas firmasen los dibujos, pues eran el equipo Bruguera, el equipo B. O sea, no les dejaban firmar con su nombre, porque la gente ya tenía muy asociado que Mortadelo era de Ibáñez. Si ellos seguían leyendo Mortadelo, pues decían, bueno, pues son historias, siguen más o menos el mismo tono, el dibujo es muy parecido, me da igual, pero claro, pero no me digas que es de otro señor, porque eso ya no me va a gustar tanto. Oye, Alberto, ¿y la historia en sí? Porque Ibáñez creaba todo, entiendo, dibujaba el guión. Sí, él era guión, todo. Pues esta gente lo mismo llegaba a Bruguera y le decía, oye, hay que sacar una tira nueva de Mortadelo.
pues ahora vosotros tres, hacedme una tira de Mortadelo. Pero ahí se notaría, entiendo que la diferencia. Se notaría mucho y de hecho hay uno así más o menos principal que le tenéis aquí, del equipo B, vale, que luego terminó haciendo el muñequito de Nesquik. Ya veo ya. Y este señor, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Le gustaba inspirarse. O sea, no le importaba imitar a Ibáñez, porque Casañes, digamos que se inspiraba mucho en otras obras. Pero no plagiaba, Vale, ¿no? aquí. Se inspiraba. Sí, plagiaba, pero Ah, vamos, sí, plagiaba. fijaos en esto. O sea, Madre mía. Bueno, es que tremendo. o sea, los que me conocen, Liefeld es un dibujante de Estados Unidos que plagia mucho, homenajea mucho, y este era nuestro Liefeld. Casañes era nuestro Liefeld. Entonces, era uno de los elegidos para seguir haciendo Mortadelo, porque claro, es que no se notaba nada. Lo que pasa es que, claro, los que habían seguido las historias antiguas decían, espérate que esto ya me suena, esto me están contando. Lo mismo. De hecho, con este tema de lo de mantener la imagen del autor y demás, hay también historia con el Capitán Trueno. El Capitán Trueno, por ejemplo, que también es de Bruguera, de Víctor Mora, que ahí, por ejemplo, lo que decimos, lo que hablamos del contexto. Víctor Mora en los 60 se fue a Francia. Después de haber tenido altercados con policía, de pasar por la cárcel, pues se fue. Dijo, mira, me pido. O sea, no hay forma de seguir con esto. Pues me voy, claro. Y de hecho, el Capitán Trueno incluso hizo publicidad de un partido comunista de Cataluña. Entonces, a ver, al final es eso, es el contexto político y social es importantísimo. Pero entonces, en el Capitán Trueno, el dibujante primero y principal fue Ambrós. Aquí, en esta viñeta que tenéis aquí, un montón de personajes. Veis que por aquí arriba está el Capitán Trueno, tenéis al Jabato, a Crispín, a Goliat. Bueno, pues el primer dibujante fue Ambrós. Lo que pasa es que a Ambrós se le hacía un poco duro el ritmo que exigían en Bruguera. De, oye, esto hay que hacer una publicación semanal, quincenal, venga, vamos. Y llegaba un momento en que decía, bueno, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo esta otra tira, y llegó un momento en que dijo, oye, mira, no. Y ellos cogieron y dijeron, bueno, pues no pasa nada. Cogemos otros dibujantes y que te vayan supliendo. Pero por el miedo a que notasen que no era Ambrós, lo que hacían es que recortaban caras de Ambrós y las pegaban encima de los dibujos de los otros dibujantes. Entonces, Madre mía. eso estuvo durante un montón de tiempo hasta que ya vieron y dijeron, bueno, a ver, pues no pasa nada, vamos a ver, porque este dibujante además dibuja muy bien, no pasa nada, pues que evolucione un poco el personaje, que cambie, ¿no? Ahí pues tenemos a Pardo, tenemos a Fuentesman, tenemos un montón de gente que fue saliendo después, pero al principio estaban Bruguera. La parte mala que tenía de trabajar en Bruguera era esa, el de, no, es que quiero que hagas exactamente lo mismo que se venía haciendo. Pasó también con este personaje, que este sí que es mi favorito, ¿vale? Con Super López de Han, también pasó. Las primeras aventuras de Super López en los 70 no se parecen en nada a lo que estamos acostumbrados de Super López. De hecho, cuando lo empezaron a echar recopilado en la colección Olé y demás, y en los Superhumor, esas primeras aventuras no las rescataron hasta unos números después que dijeron, venga, vamos a sacarlo porque la gente, pues hay mucho completista, mucho tío loco, como me pasa a mí, que le encanta tenerlo todo en la estantería. Venga, pues sácaselo. Pero tú ves esas tiras y parecen tiras de Mortadelo y Filemón o de Pepe Gotera y Otilio, es otro tipo de humor. Entonces, aunque hay un señor ahí con una capa que se llama Super López, pero no es el tipo de humor que luego se hizo en Super López. Eso costó. Eso estuvieron años hasta que ya le dijeron a Han, venga, pues suéltate un poco, cuéntanos las historias como tú las quieres contar. Entonces, luego además, tirando de esto del coleccionismo, sí que quería comentar una cosa, que es que el coleccionismo ha cambiado mucho. O sea, en los 40, 50, 60, la gente no coleccionaba cómics. Bueno, a no ser que fuesen muy ricos. Lo que se hacía era ir al kiosco a cambiar el número anterior. Pues era muy raro el que tenía una colección del Capitán Trueno, una colección de Guerrero del Antifaz, porque lo normal era ir al kiosco, cambiarlo, que te hiciesen un descuento del número siguiente y llevarte el número siguiente. No tenían ese concepto de voy a hacer una colección.
Entonces el coleccionismo viene pues después y bueno, y luego de gente ya pues que tiene sus trabajos y demás y dice, pues no, pues yo me gasto mis dineros en conseguir cómics y que conseguir Claro, colecciones. claro. Entonces el coleccionismo, por ejemplo, también cambia. O sea, había mucha gente que tampoco las historias eran muy continuadas. Eran historias más bien cortas porque la gente pues a lo mejor pues, durante 5 o 6 años no podía comprarlo, luego lo volvía a comprar, pues que se pudiese enganchar perfectamente con otras historias sin tener que completar los 5 años anteriores. Entonces, así como homenaje, porque lo que os digo, o sea, ¿qué he metido tijera? O sea, mirad esto. O sea, Madre mía. todo esto es gente de la que me hubiese encantado hablar. ¿Pero ya has terminado? Casi. Ah. Casi. Me voy a parar un poco en esta diapositiva porque vais a ver gente que colaboró con Bruguera que a lo mejor os sorprende. No sé si veis por ahí alguna cara conocida. Joder, pues a ver, me voy a asomar yo aquí a ver la gente del chat también, por favor. A ver. Venga, esto es como el quién es quién. Esto es como el quién es quién. Lleva bigote, tiene sombrero. Hay mucho bigote, eso sí es verdad. Está Sí, Gila, bueno, está Gila. Está Gila. Sí. Ahí está Forges. Está Forges. Vale. Madre mía, ¿este es Antonio Zores o hay unos Zores ahí? No, está el Perich, por ejemplo, también. Vale. Está el Perich. Y bueno, por supuesto, tenéis por aquí a Carlos Jiménez, que es espectacular. De hecho, con Carlos Jiménez es lo que os quería comentar. Cuando fuimos a la presentación de su álbum de Paracuellos, el último hasta ahora, con un humor muy negro, le preguntaron, ¿pero seguro que es el último? Y dijo, hombre, cada vez soy más viejo. Hay más posibilidades de que sea el último. El hombre, la verdad es que tenía un humor que me gustó mucho. Pero rescatando lo del cachorro, en los cómics suyos de Paracuellos sale un niño, que está inspirado en él, que colecciona cómics del cachorro y que se inspira en ellos y dibuja, que es como una pequeña como autobiografía. Y entonces él nos dijo que a él lo que le gustaba era pensar que igual que él había leído esos cómics del cachorro y le había inspirado a este mundo y que le gustase y demás, que los cómics suyos propios estaban inspirando a otra generación. Claro. Y vamos, o sea, el público fue unánime en decirle que sí, que eso es así, que eso se va transmitiendo. Entonces es espectacular. Y bueno, claro, hablando de contexto, pues claro, si nos vamos a los cómics de Carlos Jiménez y Paracuellos, ya para qué queremos más. Estamos hablando del auxilio social. Pero efectivamente, Gila, por ejemplo, Gila y Chumi Chúmez, por ejemplo, hacían muchas tiras también. O sea, aparte del humor luego ya de espectáculo, como digo yo, también hacían. Pero luego, si os dais cuenta, en la parte central de toda esta gente he colocado a unas cuantas mujeres. Sí. Que también hacían sus tiras. Y de hecho, Rita Campos, que la tenéis por ahí con su personaje de Esther, que está en color cuando hay gente... Al buscar las fotos hay gente en blanco y negro, hay gente más mayor, hay gente más joven, pero Purita Campos está en color con su personaje de Esther. El personaje de Esther era un bombazo. O sea, y tuvo muchísimo éxito. O sea, pero muchísimo éxito. Entonces, toda esta gente que veis por aquí, claro, es que son 46 años de editorial. O sea, es que nos da para hablar. Te da para libros. Te da para libros. Para libros, o sea, es espectacular. Bueno, el que veis aquí así también más mayor es Víctor Mora, que está ahí con el Capitán Trueno. ¿Vale? Víctor Mora falleció también. Muchos de estos autores ya han fallecido. Pero es eso. Ese que veis ahí, por ejemplo, de Pumbi, el autor de Pumbi no hizo Pumbi en Bruguera, pero sí que hizo sus propias historias. O sea, también contó sus propias historias dentro de Bruguera. Entonces, eso también es interesante, porque tienes autores que en principio, pues oye, no contabas como si fuesen de Bruguera, que también estaban por allí. O sea, tanto el autor de Pumbi como Miguel Gago, el del Guerrero del Antifaz, publicaron con Bruguera. O sea, no sus tiras más famosas, pero sí publicaron, porque al final es una editorial que en 46 años acogió autores de todo tipo.
Y luego hacía álbumes, que no era algo tan común. O sea, sí eran comunes las publicaciones así con un montón de tiras, pero no eran tan comunes los álbumes monográficos sobre un personaje. Y, sí. No, dinos, disculpa. No, si era por pasar la diapositiva. Estamos aquí viendo el quién es quién. Es un quién es quién total. A Blas Cantó. Vale. Esto que os he puesto. Mira, pues esto me he adelantado, ¿vale? Con lo de Paracuellos. Pero sí que tenía esta imagen aquí guardada y si os dais cuenta, pues eso. El cómic que tiene el niño en Paracuellos son los del cachorro de Iranzo. O sea, al final son todas las aventuras que les han ido inspirando. Pero es lo que os digo. O sea, es que eso que os he puesto ahí, que me faltó, me di cuenta después. O sea, cuando os he puesto, digo, había cromos, había novelas, había novelas del oeste. Las novelas de Estefanía, de la Fuente Estefanía, son de Bruguera también. O sea, era la editorial. Era la editorial para trabajar. Y Purita Campos, me alegró mucho que en la exposición del Expo Caixa sobre cómic tuviese tanto una parte dedicada a ella como que en un mural en el que aparecían varios autores importantes, que también estaban los de Makoki, también estaban no solo de Bruguera, sino de un montón de editoriales, que estuviese también Purita Campos, porque muchas veces tendemos a olvidarlo. O sea, hay que darnos pues, con los grandes nombres como Vázquez, Escobar, Ibáñez y demás, y decir, bueno, y Purita Campos. Bueno, Purita Campos tuvo una serie que duró 20 y pico años. O sea, vamos a ver. O sea, no está nada mal. A ver, lo que estamos hablando. Entonces, pues ahora sí. ¿Termina ya? Ahora sí. Ahora sí es tu vídeo. Bien.